A ver, pensemos en esto. Aprender. Es algo que hacemos a cada segundo de cada día, ¿verdad? Desde que nacemos hasta que morimos. Pero ¿nos hemos parado a pensar qué es lo que ocurre de verdad en el cerebro cuando una idea de repente hace clic? Bueno, pues este proceso que es tan común y tan vital es en realidad uno de los enigmas más fascinantes de la ciencia. Entonces, ¿qué está pasando ahí dentro de verdad? Todos conocemos esa sensación, ese momentito eureka en el que algo por fin encaja. Pero si intentamos aislarlo, medirlo científicamente, se vuelve increíblemente escurridizo. Y sin embargo es la base de absolutamente todo lo que somos. Para empezar a desentrañar este misterio, lo primero es ser conscientes de su escala. Porque aprender no es solo lo que hacíamos en el cole, no es memorizar datos para un examen, no. Es un proceso vital, continuo y, casi siempre invisible, que nos está moldeando a cada instante. Es que, si lo pensamos, la magnitud es increíble. No ocurre solo en un aula, ¿qué va? La mayor parte de lo que aprendemos es implícito. Lo vamos absorbiendo del entorno sin darnos ni cuenta. Es, al final, el mecanismo fundamental que nos permite adaptarnos y sobrevivir, construyendo siempre sobre lo que ya sabíamos. Y es muy curioso porque la propia raíz de la palabra aprender viene del latín abgendere, que significa coger o apoderarse de algo. O sea que desde el principio la idea de aprender ha estado ligada a la acción de hacer nuestro un conocimiento, de tomar posesión de él. Vale, tenemos este concepto tan escurridizo. ¿Cómo se enfrentó la ciencia a él? Bueno, pues el primer gran intento fue el conductismo, y partía de una premisa muy simple pero a la vez radical. Si no se puede observar y medir, no es objeto de estudio científico. Así de claro. Y esta definición de Gregory Kimball lo resume todo. A ver, fijaos en las palabras clave. Cambio relativamente permanente, conducta y práctica reforzada. Para los conductistas, aprender era, simple y llanamente, un cambio visible en cómo alguien se comporta. Y aquí está la clave de todo, la fórmula que lo resume. Aprendizaje es igual a ejecución. Punto. Solo importa el resultado que se puede ver. Si la conducta cambia, es que ha habido aprendizaje. Y si no cambia, pues no. La mente era una especie de caja negra que no tenía sentido abrir, era irrelevante. Claro, esto sonaba muy bien, muy científico, pero como casi siempre, la cosa se empieza a complicar, porque esa simplicidad tan elegante del conductismo empezó a mostrar grietas. Pronto se hizo evidente que no todo cambio en el comportamiento es necesariamente aprendizaje. Y aquí es donde salta la pregunta del millón, la que lo pone todo patas arriba. Si una persona actúa de forma diferente porque está cansada o enferma o por los efectos de una sustancia, ¿ha aprendido a comportarse así? Pues la respuesta obviamente es que no. Aquí se ve la diferencia clarísima, ¿verdad? Por un lado tenemos el aprendizaje, que crea cambios que duran, que se consiguen con la práctica, y por el otro, pues hay un montón de factores que también alteran la conducta, pero que no son aprendizaje. Estados temporales como la fatiga, reflejos con los que nacemos o la simple maduración biológica. Estaba claro que hacía falta una teoría más completa. Y con esas dudas sobre la mesa llega la siguiente gran ola, la revolución cognitivista. Si el conductismo se quedaba fuera solo observando el comportamiento, el cognitivismo se atrevió a hacer lo que parecía impensable. Intentar abrir esa famosa caja negra para ver qué narices estaba pasando dentro de la mente. Y esto, de verdad, es un cambio de mentalidad total. El aprendizaje no es el resultado visible, es el proceso interno, invisible, que provoca ese resultado. O sea que el cambio de conducta es solo la prueba, la evidencia de que el aprendizaje ha ocurrido, pero no es el aprendizaje en sí mismo. A ver, ¿cómo funciona esto según los cognitivistas? Pues es un proceso de 3 pasos, muy lógico. Primero, tienes una experiencia o practicas algo. Segundo, y este es el paso clave que el conductismo ignoraba, esa experiencia provoca un cambio dentro, una reorganización de la información en la mente. Y solo entonces, como tercer y último paso, se manifiesta un cambio en la conducta, que nos permite deducir que se ha aprendido algo. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Nos quedamos con una teoría o con la otra? Pues no. La visión actual es mucho más inteligente. No descarta el conductismo, sino que lo integra. Es una síntesis que reconoce que tanto el proceso mental interno como la evidencia externa son importantes. Es que no son enemigas, se complementan a la perfección. El conductismo nos aportó el rigor científico, el fijarnos en la evidencia externa, en la ejecución. Y el cognitivismo nos dio el marco para entender la causa interna de esa ejecución, el cambio en la mente. Juntos nos dan una imagen mucho más completa.
Y así, uniendo las piezas, llegamos a la definición moderna, que es realmente potente. El aprendizaje es ese cambio interno en la mente, esa reorganización, que solo podemos inferir a través de un cambio que sí podemos ver en la conducta. Es como un puente invisible entre lo que pasa dentro y lo que hacemos fuera. Y para cerrar, una pregunta para darle vueltas. Si cada cosa que aprendemos reorganiza físicamente nuestra mente, si cada experiencia nos va modificando por dentro, ¿hasta qué punto la persona que somos hoy es la misma que la de ayer o la que será mañana? El aprendizaje no es solo acumular datos, es un proceso que nos transforma constantemente. Ahí queda eso.